Buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada. Vamos a continuar con el tema desde donde lo dejamos ayer. Nos quedamos en los operadores de relación que sirven para establecer comparaciones entre dos valores. Y aquí tenemos la lista de los operadores de comparación. Menor que, mayor que, igual, menor o igual, mayor o igual y diferente. Después, bueno, ahí habían unos ejercicios para practicar cómo comparar, pero esto es algo que ya todos entendemos. Aquí, por ejemplo, algo de lo que les mencionaba ayer, dice los caracteres especiales exigen la consulta del código de ordenación. O sea, está haciendo referencia a los valores que no son numéricos. Los valores de los caracteres que representan a los dígitos están en su orden natural. Es decir, el 0, pero fíjense que estos están encerrados entre, en este caso, comillas sencillas. 0, 1, ahí ya no son números, sino que son caracteres, pero dice el 0 es menor al 1. El 1 es menor al 2, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que se compara es el valor ASCII de cada uno de estos caracteres, al igual que se puede comparar los caracteres especiales. Y lo mismo va a suceder con las letras. Okay, yo puedo preguntar si la A es menor a la B, pero lo que en realidad va a comparar es el valor ASCII de A es menor al valor ASCII de B. Esa es la verdadera pregunta, sin importar si se trata de letras mayúsculas o minúsculas. Bien, entonces por eso dice los 4 grupos anteriores, o sea, estos 4 grupos, caracteres especiales, dígitos que no están representados como números, letras mayúsculas y letras minúsculas, están situados en el código ASCII en orden creciente. Bien, entonces se comparan sus valores ASCII. Otra cosa que nos dice, cuando se utilizan los operadores de relación, menor, mayor, igual, etcétera, la constante false, o sea, el valor booleano false es menor que la constante true. O sea que falso es menor a verdadero. Falso es menor a verdadero. Esta expresión completa sería verdadera. Verdadero es mayor a falso. La expresión completa es verdadera. O sea que ¿quién es mayor? Verdadero. Otra cosa que nos menciona, dice, si se utilizan los operadores relacionales igual y diferente para comparar cantidades numéricas, es importante recordar que la mayoría de los valores reales no pueden ser almacenados exactamente. O sea, no pueden ser almacenados exactamente en la memoria de la computadora. En consecuencia, las expresiones lógicas formales con comparación de cantidades reales a veces se evalúan como falsas, incluso aunque estas cantidades sean algebraicamente iguales. Para comprender mejor esto, vámonos a la pizarra. En programación, hay, dependiendo del lenguaje, hay una gran cantidad de tipos numéricos reales. La diferencia entre cada tipo numérico real es la cantidad de bytes que se le asigna en la memoria para poder guardar un dato. Así que yo podría
yo podría tener un dato, digamos este. Y podría tener otro dato. ¿Cuál sería mayor? ¿El primer 5 o el segundo 5? Primer 5. El primer 5 es mayor. ¿Sí? Cuando se guarda un dato de tipo real, realmente no se guarda en la memoria de la computadora como nosotros lo visualizamos. Generalmente nosotros visualizamos los datos con componente decimal únicamente con 2 posiciones decimales. O sea, podemos incluir más. Pero la realidad es que hay valores reales, hay numéricos reales que tienen una gran cantidad de números decimales, una gran cantidad de posiciones. Si yo podría tener algo, mire, y aún mucho más cantidades decimales, a lo que está después del punto. Eso se conoce como precisión. Precisión es la cantidad de posiciones decimales que un número puede contener. Y eso depende de la cantidad de espacio en memoria que se le haya asignado cuando se definió esa variable. Bien, entonces, sí, obviamente yo no voy, si estoy comparando estos dos 5, yo no voy a ver esta parte del número. Pero sí está almacenada en la computadora. Entonces, si yo pregunto, ¿5 es igual a 5? ¿Creen ustedes que es verdadero o falso? ¿Es 5 igual a 5? Falso. Es falso, no son Falso. iguales. Pero si yo estoy visualizando, o sea, el sistema en el cual yo estoy trabajando únicamente me permite visualizar estos dos números 5 con 2 posiciones decimales y yo hago la comparación, me va a decir que es falso y yo no voy a comprender. Pero esa es la razón de que a veces algunas comparaciones con números reales no den el resultado correcto. Dice, por consiguiente, a veces deberá excluir las comparaciones con datos de tipo real. No es que no se puedan hacer, pero dependiendo del dato que se maneje. Así nosotros vamos a analizar si conviene hacer comparaciones de ese tipo. Pero cuando nosotros nos dé un resultado que parece que es ilógico, que es incorrecto y estamos utilizando números reales, pues ya sabemos dónde puede estar el problema. ¿Qué se puede hacer para solucionarlo? Bueno, en ese caso hay algo que se conoce como formatear el número. O sea, no puedo modificar la forma en cómo se almacena, pero sí puedo modificar la forma en cómo se representa en un lenguaje de programación. Entonces, yo podría decir, en vez de que me lo presente o que lo trabaje con tantas posiciones decimales, pues no, formatéemelo para trabajar, digamos, con 2 posiciones decimales, con 4 posiciones decimales. ¿Ok? Y dependiendo de la cantidad de números decimales y de los valores decimales que haya, entonces ese formateo puede redondear o no el número. Ok, eso es todo con los operadores de relación. Vamos a ver el siguiente tipo de operador que son los lógicos y menciona 3. Los operadores lógicos o booleanos básicos son el not, no, o sea, negar algo. El and, que en español es y el último es el or, que en español es o. ¿Bien? ¿Cómo se utilizan estos operadores? Bueno, su funcionamiento se describe a través de lo que se conoce como tablas de verdad. Ahí está puesto, ¿verdad?, toda la evaluación de los diferentes casos que nosotros tenemos cuando utilizamos este tipo de operadores. Vamos a tener una tabla para el operador no, una tabla para el operador y
y otra tabla para el operador O. ¿Bien? Cuando hace mención a A o hace mención a B, A y B se toman como expresiones. Pueden ser expresiones aritméticas que den un resultado, pueden ser expresiones lógicas, o sea que yo esté comparando números o caracteres, ¿verdad? Y al final yo estoy uniendo, en el caso del I y en el caso del O, estoy uniendo esas diferentes expresiones para formar una expresión mucho más grande y al final que yo le evalúe voy a tener un único resultado. Por ejemplo, vean esto. Aquí tengo dos expresiones en este ejemplo. La primera expresión dice es 1 menor a 5. Está utilizando operadores de relación. Y en la segunda expresión es también pregunta. ¿Es 5 menor a 10? Entonces, ¿cómo evalúo yo esto en su totalidad? Si estoy viendo que me está incluyendo este operador lógico, el I. ¿Qué significa? Que la primera expresión y la segunda expresión se están uniendo utilizando este operador I y por lo tanto ahora forman una única expresión, la cual me tiene que dar un único resultado. Para resolver esto, entonces yo igual que pasaría con las expresiones aritméticas. Entonces, empiezo a evaluar sus expresiones y me guío por las que están entre paréntesis. Digamos, esta de acá. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces la primera expresión o subexpresión me da verdadero. Esta me da, ¿qué? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Entonces al final yo tengo verdadero y verdadero. Entonces me voy a ir a la tabla del I. La tabla del I es esta y voy a buscar a donde dice que las dos expresiones tienen que ser verdaderas. Miren, verdadero, verdadero. La expresión A, que sería esta de aquí. La expresión B, que sería esta de acá. Ambas dan verdadero. Por lo tanto, el resultado total es que, siendo A verdadero y B verdadero, el resultado final es verdadero. Toda esta expresión da verdadero. Bien. Si analizamos el comportamiento de esta tabla, la tabla del I, ¿dónde es el único caso en el cual la expresión completa resulta ser verdadera? ¿Cuándo? Cuando los dos son iguales. Cuando las dos son Exacto. verdaderas. Cuando Ayuden. los dos son verdaderos. O sea que la regla para utilizar el operador y es cuando yo necesito que todas las subexpresiones sean verdaderas. Necesito que todo se cumpla. Es como que yo dijera, estoy definiendo un puesto, o sea, un perfil de trabajo para entrevistar una serie de personas que van a optar a ese trabajo. Y yo necesito que todas las condiciones, todos los requisitos de este puesto los cumpla, todos. Entonces, si me tocara plasmar eso en una expresión lógica, utilizando operadores relacionales y operadores lógicos, tendría que decir cada una de esas requisitos representa una subexpresión. Y cada subexpresión yo tendría que irla uniendo con el operador y. De manera tal que si evalúo que todas se cumplen, el resultado total de la expresión es verdadero, cumple con todos los requisitos, entonces es un candidato ideal para el puesto. Es como que les dijera, bueno, para este puesto de trabajo usted tiene que hablar fluido inglés. Ese es el primer requisito. Lo otro, tiene que tener disponibilidad para viajar fuera de la ciudad. Segundo requisito. Y lo otro es que tiene que poseer licencia para vehículo liviano. Ahí van 3 requisitos. Cada uno de esos requisitos yo lo plasmaría como una subexpresión. ¿Ok? ¿Habla inglés? ¿Sí o no? ¿Bien? ¿Disponibilidad para viajar? ¿Sí o no? ¿Posee licencia de manejo de vehículo? ¿Sí o no? Lo que pasa es que esas 3 las voy a unir con un y. ¿Por qué? Porque tienen que cumplirse las 3.
Si cumple 2, pero no cumple la tercera, no sirve para el puesto. Entonces, obligatoriamente se va a utilizar el y cuando se necesita que todas sean verdaderas, que todas se cumplan. Ahora miremos el otro comportamiento del otro operador. Esta. Mira, aquí nuevamente tenemos dos subexpresiones. Aquí está la primera. 5 mayor a 10, ¿verdadero o falso? ¿Es 5 Falso. mayor a 10? Falso. Entonces, Falso. la primera me da falso. Ahora aquí me dice una segunda expresión o subexpresión. La letra A mayúscula es menor a la letra B mayúscula, es menor. Dije. Entonces esto me da verdadero porque aquí me están indicando A, como ahorita no sabemos los caracteres ASCII, pero me están indicando A es menor a B. Así que tengo una expresión falsa, una expresión verdadera. Pero ¿con qué las estoy uniendo? Con un O, de verdadero o falso. Me voy a la tabla del O, aquí está la tabla del O, y busco verdad. ¿Qué era esto? Falso, perdón, falso o verdadero. ¿A dónde está falso o verdadero? Falso, verdadero. ¿Cuál es el resultado? Verdadero. 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 Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el I lógico y el O lógico? Que con el I, obligatoriamente todas se tienen que cumplir para que la expresión completa sea verdadera, pero si enlazo con el O, con una sola que se cumpla, toda la expresión se torna verdadera. En el ejemplo anterior de los requisitos para el puesto, en vez de plantear que yo necesito que se cumplan todos, yo puedo decir, con uno solo que se cumpla es suficiente para que lo contrate. Permítanme. Como les decía, si yo, mi planteamiento sería, bueno, tengo 3 requisitos, pero con uno solo que se cumpla, entonces yo lo voy a contratar. Entonces puede ser que cumpla uno, puede ser que cumpla los 2 requisitos, o puede ser que cumpla los 3 requisitos. ¿Verdad? Pero la verdad es que con uno solo ya es apto, ya es candidato para el empleo. Así que el O falso, perdón, el O, el operador O, vean, ¿cuándo es la única vez en que se va a evaluar como falso? El operador O. Cuando las dos son falsas. Cuando, Las ¿sí? expresiones son falsas. Exacto, cuando todas sus subexpresiones sean falsas. Esa, ¿verdad? Es la única vez en donde la expresión completa se vuelve falsa. Y miren acá, con una que sea verdadera, miren, verdadero o falso, el resultado va a ser verdadero. Una verdadera vuelve verdadera toda la expresión. Falso o verdadero es verdadero. Y aquí al contrario. Miren, con una sola que sea falsa, ya vuelve falso todo, porque aquí se tienen que cumplir todas. Y el tercer operador, que es el primer, es el no. No es la negación del resultado de una expresión lógica, o sea, invierte el valor. Si una expresión lógica la evalué y me dio verdadera, pero yo le pongo un not, pues ahora resulta que es falsa. ¿Bien? Y si al evaluar una expresión, su resultado fue falso, pero yo le aplico el not a ese resultado, entonces lo torna verdadero. De la negación. O sea, me da el resultado contrario. Si fue verdadero, me da falso. Si fue falso, me da verdadero. Listo. Uciel, ¿sí?
Yo tengo una duda, licenciada. Pero, ¿usted levantó la mano? Ahí en la primera tabla, digamos que toca un ejercicio y en las dos son falsas. ¿Qué se tendría que poner? No, es que esto lo hace con el resultado completo. Ya vamos a ver ejemplos de eso, no se preocupe. Ok, gracias. Y depende a quién se le esté aplicando el not. ¿Ok? ¿Alguien más iba a hacer una pregunta? Yo en esa primera no me quedó tan claro. Ya vamos a ver ejercicios Sí, para que ustedes vean cómo Ah. funciona. gracias. Bien, si nadie más tiene preguntas, entonces vamos a vamos a hacer unos ejercicios. Ok, vamos a definir unos valores. Voy a definir A, B, C y D de tipo entero. A la variable A, le voy a asignar, esto se conoce como operación de asignación. Esa flechita que apunta hacia la variable es el símbolo para asignarle un valor. Entonces yo estoy diciendo a la variable A le voy a asignar el valor de 20. A la variable B le voy a asignar el valor de 6. A la variable C le voy a asignar el valor de 9. Y a la variable D le voy a asignar el valor de 12. Ahora voy a decir. ¿Es A menor a B? ¿Cómo evaluaría esto? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Entonces este resultado me da, ay, estaba en mayúscula, falso. Bien. Ahora, si vengo yo y hago esto. ¿Cuál es el resultado ahora? Verdadero. Verdadero, porque primero evalué esto que me daba falso. Entonces lo que obtengo es un not F. Y si niego a F, ¿cuál es el resultado? Verdadero. 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 Así que el resultado total de esto es verdadero. ¿Ok? Lit. ¿Sí? O sea que con not, si la respuesta es verdadera, cambia a falsa. Si se le Así agrega. es. Así es. Pero dependiendo de quién se esté negando. ¿Ok? Porque no es a toda la expresión. Yo podría tener algo más acá. Por ejemplo, un or a, digamos, D igual a 12. Bien, pero ¿a quién se le está aplicando el not? ¿A toda la expresión en sí o solo a esta? Solo la del primer paréntesis. Solo A y a B. Exactamente, entonces el not solo va a negar el resultado de esta que está sombreada. Si yo le quisiera aplicar el not a toda la expresión, tendría que hacer algo así. Miren. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Estoy indicando que tengo que resolver todo lo que está entre los paréntesis más externos y cuando obtenga ese resultado voy a negar el mismo. Hagamos esta. Bien. Entonces, igual, los paréntesis que están más internos son los que se resuelven primero. Entonces ya dijimos que A menor a B me daba falso. Entonces aquí tengo or. Y ahora el segundo o la segunda subexpresión, ¿es D igual a 12? ¿Verdadero o falso? Verdadero.
verdadero. Entonces al final obtengo yo esto, después de aplicar ese paso. Y tengo mi not. ¿Mm? Pero antes de aplicarlo todavía tengo un juego de paréntesis porque yo hice esto e hice esto. Pero el juego de paréntesis más externo permanece. Así que nuevamente voy a tener que despejar falso o verdadero. ¿Cuál es el resultado? Verdadero. Verdadero. ¿Ok? ¿Y el resultado final? Falso. 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 Miren. Entonces aquí es un ejemplo de aplicar not a toda la expresión. Me dio falso. Ahora. Y si la aplico únicamente, vamos a quitar esto. ¿Mm? ¿Cómo se resuelve esto? Tengo el not, obviamente tengo que ir resolviendo lo que está entre paréntesis primero. Entonces A menor a B me da falso. Después tengo el OR y tengo que resolver D igual a 12. Ya no es necesario esto. ¿Mm? D igual a 12 dijimos que daba verdadero. Bien, entonces ahora Sí. me queda eso. Entonces tengo este not, ¿a quién se le va a aplicar? ¿A todo o solo a la F? Solo la F. Solo a A la la F. F. Entonces, empiezo resolviendo F. esto. Esto me da verdadero. Entonces, OR y bajo el otro verdadero. Y al final la expresión completa es verdadero. Lid, una pregunta. Diga, ¿Or qué significa en sí? OR es lo mismo que el O lógico. Es o esta, o esta, o esta. Cualquiera. ¿Mm? Entonces es excluyente. ¿Qué significa? Que no necesita que todo sea verdadero para que la expresión total sea verdadera. El y es incluyente. Necesita que todo sea verdadero para que la expresión en su totalidad se torne verdadera. ¿Podría repetir lo que significa el OR otra vez? Ok, vamos a ponerlo aquí. El OR, y lo vamos a poner aquí, que en español es el O. Es como lo que explicó anteriormente, va. ¿De qué? ¿De los requisitos para el puesto de trabajo? Sí, Sí, con una exacto. que lleva la verdadera. Si las uno con O. Sí, con una suficiente que Ujú. sea verdadera toda la expresión. Toda la Bueno, expresión es el resultado verdadera. es verdadero. Así es. Y el and, que aquí en español sería y. En español se llama y. Ahí está. El OR, con al menos una que se cumpla, ya. Para adelante. Que la expresión completa es verdadera.
pero el AND necesita que todas las subexpresiones, que todas las condiciones sean verdaderas. Si no, no deja pasar. ¿Quedó claro el concepto? Sí. Sí, y el not, vamos a poner aquí también el not, que en español significa no. Ahí está el not, verdadera. ¿Ok? Incluso yo puedo tener situaciones de este tipo. Vamos a hacerlo aquí, que aquí están los valores. Sí que ahí tengo una combinación de expresiones aritméticas con expresiones lógicas. ¿Qué creen que estoy preguntando ahí? Que si al realizar las operaciones el resultado es igual. Exacto. Estoy preguntando si el resultado de esta operación aritmética va a ser igual al resultado de esta otra expresión aritmética. Ahora, el resultado de toda la expresión, de todo eso que tengo sombreado, ¿va a ser un número o va a ser un valor de tipo lógico? O sea, un verdadero o un falso. Un valor lógico. Va a ser un valor Valor lógico. Así es, miren. B más 6. ¿Cuánto es B más 6? 12. 12. Ahora digo 8 más 2 por 6. 12. 12. Entonces ahora tengo 12 es igual a 8 más 12. 20. Ahí tengo 20. Y ahora el resultado de esto último es Falso. falso. ¿Ok? Entonces puede haber una combinación de ambos. Entonces, y hay que hacer notar que en las expresiones de este tipo yo puedo utilizar variables. De hecho, utilicé variables, pero también puedo colocar valores literales, o sea, tal como los escribo, como en el caso de este 6, que no es ninguna variable. Incluso también puedo utilizar constantes en este tipo de expresiones. No hay ningún problema. Regresemos al libro. Igual, el jueves que sí toca que ustedes hagan ejercicios, van a realizar ejercicios de este tipo para que practiquen. Es muy importante este tema porque la correcta aplicación de los operadores lógicos y de relación, ¿verdad?, conduce a el correcto diseño de algo muy importante en, ves, y olvidé dónde estaba, que son las estructuras de decisión. Las estructuras de decisión, que los vamos a ver, creo que entramos la próxima semana, se basan en expresiones de este tipo, en expresiones lógicas. Entonces, ¿qué es esto? Tablas de verdad. ¿Para qué sirven? Bien, para mostrar el comportamiento de los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? El not, el and y el or. ¿Bien? Y aquí hay una serie de ejercicios. Ok.
y mayor a 0, miren que lo enlaza. ¿Cómo se llaman estos? Subexpresiones. Una subexpresión, una segunda subexpresión, y la expresión completa es esta. Así que utilizo el operador lógico para unir esas dos subexpresiones. Ahora, lo que tengo que aprender es cuándo utilizo el i y cuándo utilizo el o. Ok, depende del resultado que yo quiera tener. Dice, prioridad de los operadores lógicos. Recuerden que siempre la prioridad se ve modificada por los paréntesis. Entonces dice, el que tiene, aquí ya me está colocando lo que son operadores lógicos y aritméticos. Dice, el que tiene la mayor prioridad sería el not, o sea, la negación. Es la primera que se va a ejecutar. De ahí siguen los operadores de, ¿qué representa la pleca? ¿Qué operación representa la pleca? División. ¿División qué? Tenemos dos tipos de división. ¿División de qué? División entera. No. Y reales. División de números reales. Entonces viene la división de números reales, la multiplicación, la división, el div, representa la división de enteros, el mod representa el residuo de la división entera. Después viene el operador y lógico, ¿ok? Todos bajo la misma prioridad. Y después tenemos los operadores de suma, de resta, y tenemos el operador o lógico. ¿Qué me está dando a entender esta tabla? Me está dando a entender que el operador lógico AND tiene mayor prioridad que el operador lógico OR. Y después tenemos los operadores relacionales, los operadores de comparación. ¿Alguna consulta hasta acá?